Neville Goddard, 26 de octubre de 1968. La imaginación cumple consigo misma. Yo digo que la imaginación crea la realidad, y si esta premisa es verdadera, entonces la imaginación se cumple a sí misma en lo que tu vida se convierte. Aunque he cambiado las palabras, lo que estoy diciendo no es nuevo. La Escritura lo dice de esta manera: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Esta declaración se remonta a hace 2000 años, pero incluso antes de eso, Jeremías habla del mismo principio en su historia del alfarero y su arcilla. Pero hasta que la imaginación se convierta en parte de tu moneda normal, natural de pensamiento, no actuarás conscientemente. Como respirar, esta conciencia debe convertirse en tanto parte de ti que no girarás a la izquierda o a la derecha para alabar o culpar a nadie. Cuando conoces esta presencia, no importará si comenzaste la vida detrás de la bola 8 o en un palacio, como un niño pobre o rico, te darás cuenta de que la vida siempre está externalizando lo que estás imaginando. Faltando el conocimiento de este principio, puedes reproducir tu entorno, sea placentero o desagradable, por siempre jamás, mientras alimentas tu imaginación con lo que dictan tus sentidos. Pero conociendo este principio puedes ignorar el presente y, desatado por los llamados hechos de la vida, puedes imaginar el presente como deseas que sea y alimentarte de tu deseo, en lugar de su omisión. Ahora, la imaginación no puede ser observada como vemos objetos en el espacio, porque la imaginación es su realidad. Fawcett da el nombre de Dios a la causa del universo diciendo: Dios, el Creador, es como la pura imaginación en nosotros mismos. Él trabaja en las profundidades de nuestra alma subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, y fluye hacia nuestra mente superficial menos disfrazado en la forma de fantasía productiva. Escucha tus pensamientos y escucharás las palabras de Dios. Un pensamiento que no se siente no produce nada. Pero un pensamiento que produce elementos motores se reproduce a sí mismo. Atrapa a Dios en un momento de un elemento motor como la ira, el miedo o la frustración, siendo felicitado o felicitando, y sabrás lo que va a pasar en tu mundo. A menos, por supuesto, que arrestes tus pensamientos y los revises. La mayoría de nosotros, sin embargo, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, por lo que no observamos al Creador. Pero podemos atraparlo mientras fluye hacia nuestra mente superficial menos disfrazado en la forma de fantasía productiva. Si mientras vas en el autobús conduciendo el coche, sentado en casa, o de pie en un bar, escuchas un comentario y reaccionas moviéndote por dentro, ese comentario se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Este principio te libera, si estás dispuesto a asumir su responsabilidad. Pero si lo asumes o no, cumplirás de todas formas tu pensamiento de elemento motor. Así que al final no simpatizarás ni condenarás, sino simplemente contarás a aquellos que puedan estar pasando por una experiencia desagradable de este principio, y si lo aceptan, dejar que el principio trabaje en sus vidas. Ahora, la persona promedio en América es cristiana o judía. Pregunta a cualquiera de ellos si creen que la imaginación crea la realidad, y las probabilidades son que te darán una respuesta negativa. Pero aunque no lo sepan, si creen en Dios, creen en la imaginación. Pueden leer la Escritura y aceptar las palabras en la superficie, pero su significado no se ha convertido en parte de su pensamiento. Anoche, por ejemplo, escuché a Billy Graham por primera vez. Aquí había miles de personas en la audiencia escuchando a un coro de 1000 miembros cantar la canción, «Oh, cómo amo a Jesús». Ahora, no quiero ser crítico, pero cuando escuché hablar a Billy Graham me di cuenta de que no tenía el más mínimo concepto de Jesús, y mucho menos de su segunda venida. Dijo: si Jesús viniera ahora, imagínate, no habría más cáncer, no más fallos cardíacos, y no más muerte. Billy Graham cree que el cielo está compuesto de cuerpos de carne y sangre en estados excrementicios. Y tendrían que tener baños allí, si no hubiera más muerte. Si todavía estuvieras en un cuerpo, eso sería excrementicio. Tendrías que ingerir alimentos que te son dados, y lo que no pudieras asimilar tendrías que expulsar.
Y a menos que perdieras todo sentido de vergüenza y volvieras al mundo animal, tendrías que tener un baño. Escuché a este hombre y me pregunté, ¿es este el hombre que fue entretenido en la Casa Blanca y recibido por el Papa en el Vaticano? Por otro lado, el Papa es igual de tonto con respecto al misterio de Cristo. Luego, al final del programa, hubo un llamado a donaciones. Te dará 2 libros que no habías pedido. Uno interpreta la Biblia y el otro interpreta al primero. Todo lo que necesitas hacer es enviar tu donación a esta simple dirección: Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Pero, dijo él, este programa nos está costando $500,000 y no tenemos ese tipo de dinero. Así que si estás solo, por favor envía una contribución. Pero si no estás solo, entonces haz una colecta entre todos los que estén contigo y envíala. Ahora, esto sucede noche tras noche durante una semana entera. Él es un ser grandioso y maravilloso, pero no tiene concepto del misterio de Cristo. Ahora quiero mostrarte lo que quiero decir cuando digo que puedes ser exactamente lo que deseas ser. Permíteme comenzar diciéndote que durante los últimos meses me he sentido como el diablo, pero sabía que era responsable del infierno en el que me encontraba. El médico me hizo todas las pruebas posibles, y cuando lo vi ayer me dijo que era un dilema. ¿Sabes qué es un dilema? Es un argumento que presenta 2 o más alternativas igualmente concluyentes contra un oponente. En otras palabras, si comienzas con la suposición de que cualquier cosa que elijas tu conclusión será errónea, tienes un dilema. Puedes usar cualquier cosa como un dilema. Eso soy yo. Mi sangre indicaba una cosa en una prueba y lo opuesto en otra. Las pruebas solo confirmaron lo que ya sabía, que la causa de mi malestar yacía en lo profundo de mi alma y no en ninguna causa secundaria, como la tiroides, el corazón, el hígado, los riñones o cualquier cosa fuera de mí mismo. Estoy usando un cuerpo, pero no soy yo. Me puse en este cuerpo que me limita. Yo soy su poder operante. No puede ser causante, ya que solo refleja lo que estoy entreteniendo en mi imaginación. No debo justificarlo, condenar o disculparme de ninguna manera. Sabiendo que no me sentía bien, cambié mi sentimiento y cuando las pruebas, que había tomado para complacer a la persona que amo, regresaron, aprendí que era un dilema. Te pido que tomes la misma responsabilidad. No pases la responsabilidad a ninguna persona, organización, situación o circunstancia, sino descubre por ti mismo que imaginar verdaderamente crea la realidad. Si la causa de toda vida es Dios, entonces Dios debe ser toda imaginación. Y porque puedes imaginar, entonces como Dios, eres pura imaginación en ti mismo. Independientemente de lo que la razón y tus sentidos nieguen, puedes imaginar cualquier cosa y hacerla realidad si esta premisa es verdadera. Ahora déjame compartir algunas cartas maravillosas que recibí recientemente. Una dama escribe: en julio mi coche necesitaba reparación. Mientras firmaba el recibo de crédito acordando pagar el costo de $62, imaginé que era un cheque, pues nunca firmo un cheque a menos que haya dinero en el banco para cubrirlo. Agosto y septiembre pasaron sin ninguna solicitud de pago. En septiembre un hombre pasó por aquí y, ansioso por vender su casa, me pidió que la listara para él. Le dije que ya no estaba en el negocio y recomendé a mi antiguo corredor. Lo olvidé todo, pero en octubre, justo antes de que llegara el estado de cuenta de la reparación del coche, recibí una comisión de referencia de mi antiguo corredor por la cantidad de $68. $6 más que el costo de la reparación de mi coche. Aquí el dinero, como la historia en el capítulo 6 de Lucas, llegó a ella apretado, sacudido y rebosando. Todo el mundo en el mundo antiguo tenía un gran bolsillo donde se colocaba el grano y se apretaba hasta que rebosaba. Al igual que la docena del panadero, esta dama recibió sus $62 más. Luego dijo: desde hace algún tiempo mi silla favorita ha necesitado una nueva tapicería. Elegir el material y el patrón fue fácil, pero el costo de $87 tenía que ser imaginado.
Así que en lugar de limitarme a una cifra exacta, simplemente imaginé mi silla ya recién tapizada. Mientras estaba sentada en ella, negaba su cubierta desgastada, y cuando pensaba en ella en otra parte de la casa, siempre la veía como deseaba que fuera. A principios de septiembre, mientras estaba de vacaciones, nuestro vecino sufrió un ataque al corazón. Su esposa, deseando estar con su esposo, preguntó si su hijo podría quedarse con nosotros hasta su regreso. Como él y nuestro hijo eran compañeros de juego e inseparables, Ion se quedó con nosotros durante 5 hermosas semanas, y cuando su madre preguntó cuánto le debía, en broma dije nada. Pero algún día, cuando tengas un viejo billete de $100 desgastado guardado en tu billetera y no sepas qué hacer con él, puedes dármelo. Y la señora respondió, eso es exactamente lo que mi esposo y yo acordamos hacer, y de su billetera sacó un billete de $100 doblado y me lo dio. Ese dinero pagó la nueva cubierta de la silla, más $13 adicionales. De nuevo vemos que el dinero llegó a ella apretado, sacudido y rebosando. Cuando aplicas este principio hacia el aparente otro, lo estás aplicando hacia ti mismo, porque no hay otro. Se nos dice que cuando Job se olvidó de sí mismo en su amor por sus amigos y rezó por ellos, su propia cautividad fue levantada. Luego todo lo que aparentemente había perdido fue devuelto, multiplicado 100 veces. Cuando perdonas a otro pensando en él como te gustaría que fuera y persuadiéndote de la realidad de tu acto imaginativo, estás perdonándolo por lo que parece ser al ponerlo en un estado completamente diferente. Haz eso y estarás sustituyendo un concepto noble por uno ignoble. Eso es el perdón. El perdón pone a prueba la capacidad del individuo para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Un sacerdote dirá, te perdono, pero cuando te cruza en la calle recuerda lo que fue confesado. Si puede recordar, no ha perdonado. El recuerdo de lo que se hizo o dijo debe ser reemplazado por algo más, para que lo anterior ya no pueda ser recordado. Si la actual señora Onassis sigue siendo la señora Kennedy en tus ojos no la has perdonado, porque todavía la estás viendo en el estado antiguo. Perdónala perdiéndote tanto en la idea de su nuevo estado que sea todo lo que puedas recordar, y no el anterior. Sigue pensando en ella en el estado anterior y la has devuelto a él, porque solo hay estados externalizados. Ahora aquí hay otra historia. Mi amiga fue a Pittsburgh este verano para visitar a una amiga de la infancia, quien expresó el deseo de tener un nuevo órgano Baldwin. Ahora, siendo dueña de un órgano económico, mi amiga le dijo que cada vez que se sentara a tocar, imaginara ver la palabra Baldwin en el frente del órgano y afirmara que es su modelo más avanzado y pagado. Esto prometió hacer. Ahora el padre de la amiga había dejado este mundo y cuando recibió un cheque por $4.500 de su herencia, lo gastó en reparaciones necesarias en el hogar. Pero cuando llegó otro cheque por $3.500 de la herencia, decidió comprar su órgano. Aunque el modelo más avanzado de Baldwin estaba valorado en $5.000, le dijeron que estaría en oferta por $4.000, más le darían un descuento de $1.000 por su órgano actual, haciendo que el costo total fuera de $3.000. Contratando el órgano de sus sueños, acordó pagar los $3.000 y el órgano fue instalado. Aunque una lluvia torrencial había causado que el techo de su hogar necesitara reemplazo, el estimado de $1.700 se retrasó, así que cuando llegó, mi amiga recibió una llamada de su amiga preguntando por qué el techador había esperado para dar su estimado hasta después de que se hubiera comprado el Baldwin. Entonces mi amiga le contó la historia de mi amiga Ann, que vivía en la ciudad de Nueva York. Ann era miembro de la profesión más antigua del mundo, la de ser una dama de la noche. A menudo venía a mis reuniones, pero ese día nos encontramos en la esquina de Broadway y la calle 72, donde me contó esta historia. Un día, mientras pasaba por una tienda de sombreros, se enamoró de un hermoso sombrero en su escaparate con una etiqueta que indicaba un costo de $17.50. Deseándolo tanto, decidió aplicar este principio, así que en su imaginación se puso el sombrero en la cabeza,
y mientras caminaba sentía el sombrero en su cabeza. No miraría en un escaparate y se desilusionaría, y cuando llegó a casa imaginó quitándose el sombrero y colocándolo en el estante superior antes de mirar en el espejo. 10 días después, una amiga la llamó e invitó a almorzar. Cuando llegó, la amiga le entregó una caja de sombreros, diciendo: «No sé qué me poseyó, pero compré este sombrero y cuando lo traje a casa me di cuenta de que había cometido un error. No me gusta cómo me queda, pero creo que se vería encantador en ti, Anne». Al abrir la caja sacó no un sombrero, sino el sombrero. Luego Anne me dijo por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero, en lugar de dármelo a través de una amiga. Le pregunté si se sentía obligada a su amiga, y cuando negó con la cabeza, le pregunté cuánto solía pagar por un sombrero. Cuando me dijo $4 o $5, le pregunté si alguna vez había comprado un sombrero de $17 antes. Nuevamente la respuesta fue no, y cuando admitió deber 2 semanas de alquiler, le dije: «Si mientras admirabas el sombrero encontrabas un billete de $100 en la acera, ¿habrías comprado el sombrero?». Responderé por ti: no lo habrías hecho. Habrías pagado tu alquiler y quizás comprado algunas provisiones, pero no habrías comprado el sombrero. Dime, Anne, ¿cuánto dinero debe darte Dios para que compres un sombrero de $17? Si te diera $1000 no lo habrías comprado, porque no tienes el hábito de comprar sombreros tan caros, así que Dios sabe mejor cómo darte el sombrero que deseabas. Después de contar la historia, mi amiga preguntó: ¿cuánto dinero debe darte Dios para comprar el órgano? Tienes el órgano porque lo imaginaste. Ahora aplica el mismo principio hacia el nuevo techo, pues la imaginación no te fallará. Aquí hay un principio que la dama usó para su órgano, pero cuando se necesitaba un nuevo techo olvidó la fuente de los fenómenos de la vida. La razón intervino y le dijo que todo el dinero de la herencia de su padre se había ido. Si lo permites, la razón te quitará este don divino y te dejará pobre de verdad. Porque tienes el don de poseer lo que imaginas, si eres fiel a lo que has asumido. Ahora una dama escribió diciendo: «Soñé que estaba en una gran tienda departamental con una querida amiga que aceptó cuidar mi bolso mientras yo compraba. Pero cuando regresé, mi amiga había desaparecido y mi bolso estaba sentado en una bolsa de papel en el suelo. Al abrir el bolso descubrí que faltaban $30 y una pequeña tarjeta que llevo designándome como ministra ordenada de Unity. Me desperté preguntándome por qué alguien querría esa tarjeta. La tarjeta contenía el objeto central de verdad en su sueño. Ha pagado los 30 pedazos de plata, el precio pagado por la verdad, y ahora ha trascendido cualquier ordenación en este mundo. Por muy bonitos que sean Unity y todos estos grupos, están jugando sus papeles en ciertos niveles de conciencia. Pero esta dama ha ido más allá de cualquier ismo creado por el hombre, sea Unity, ciencia cristiana o ciencia de la mente. Todos estos son doctrinas hechas por el hombre no basadas en la visión. Se le mostró que había pagado el precio por Cristo, y la pequeña tarjeta que le daba título a un cierto nivel de conciencia ha sido removida, porque ha trascendido el nivel psicológico y entrado en el tercer nivel del arca de la vida, el nivel de la visión. Ha encontrado a Cristo porque ha pagado el precio. Permíteme decirte, tienes el poder dentro de ti para crear cualquier cosa. Deja que las personas sean lo que quieran ser, mientras tú estableces metas para ti mismo. No importa lo que haya sucedido en tu vida, o lo que los sentidos te digan, el poder del universo está en ti. Ese poder es el Señor Cristo Jesús, cuyo nombre es Yo Soy. Sin embargo, nunca lo sabrás a menos que lo pruebes, pues solo entonces te darás cuenta de que Jesucristo está en ti. Me enseñaron que Cristo estaba en el exterior, en algún lugar del espacio. Pero acepté el desafío y me probé a mí mismo, para descubrir que soy creativo. Que creo desde dentro y que mi vida es el cumplimiento de mis propios actos imaginativos. No siempre he sido sabio en mi elección, pues la imaginación siempre está cumpliendo su estado imaginativo y he imaginado cosas desagradables y las he cosechado al convertirme en el cumplimiento de lo que estaba imaginando. Luego me volví más alerta y descubrí que podía atrapar a Cristo mientras se deslizaba en mi mente, disfrazado en forma de fantasía creativa.
Si mis pensamientos eran impulsados por motores y eran desagradables, sabía que esperar a menos que los revisara. Pero fueran agradables o desagradables, sabía que los cumpliría. No envidies a nadie. Si un hombre tiene $500 millones y una chica está en la cima de la escalera social, es porque Dios, en ellos, tuvo el deseo y lo está cumpliendo. Blake tenía razón cuando tituló su maravillosa imagen Más. Más. Es el grito del tonto. Menos que todo no es suficiente. La Escritura nos dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, porque todo lo que Dios es tuyo, ya que heredas a Dios. Él es tu posesión, así que sea lo que sea que Dios sea, cuando lo heredas, menos que todo no es suficiente. Pero el grito de más es el grito del tonto, pues mientras más desee nunca tendrá suficiente. La señora Onassis dispone de un fondo fiduciario de más de $20 millones. Podrías pensar que eso es suficiente, pero puedes adaptarte a un estilo de vida donde no lo sería. Están las demandas de las caridades, más, si deseas estar entre los 10 mejores vestidos del país, debes tener una fortuna para satisfacer ese deseo. No hay nada de malo en ello. Personalmente no tengo ningún deseo de estar nombrado entre los bien vestidos externamente. Espero estar bien vestido internamente. Espero que mi luz sea cegadora. Espero que mi vestimenta sea tan poderosa que uno no pueda estar en su presencia a menos que esté calificado para estar allí. Y si modifico mi vestimenta para adaptarla al nivel en el que otro se encuentra, para que pueda ver al ser que represento, lo hago, pero ciertamente no por fuera. Te digo, la imaginación crea la realidad. Créeme, porque es verdad. Fawcett tenía razón cuando dijo, el secreto de imaginar es el mayor de todos los problemas cuya solución aspira el místico, pues el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo yacen en la lejana solución de este misterio. Un amigo mío envió al Sr. Fawcett mi libro y llamó su atención sobre el capítulo llamado Revisión. También envió una copia a un físico en una de nuestras grandes universidades. El físico sintió que, dado que las afirmaciones registradas allí no eran científicamente probables, el libro no era digno de su biblioteca. Mientras que el anciano, que era filósofo y profesor en la Universidad de Oxford, escribió la carta más dulce, diciendo, no sé quién es Neville, pero habiendo leído el capítulo sobre revisión como solicitaste, sé que solo pudo haberlo recibido de los hermanos. Nadie más que la sociedad divina podría haber dictado este capítulo. Aquí había un hombre lleno de alabanzas por un pensamiento que el científico ridiculizaba porque estaba más allá de su comprensión. Te pido que me tomes en serio. La imaginación se cumplirá, así que no te limites por nada de lo que esté sucediendo ahora, sin importar que sea. Sabiendo lo que quieres, concibe una escena que implicaría que lo tienes. Persuádete de su verdad y camina a ciegas en esa suposición. Cree que es real. Cree que es verdad y se cumplirá. La imaginación no te fallará si te atreves a asumir y persistir en tu suposición, pues la imaginación se cumplirá en lo que tu vida se convierta. Ahora, puedes conocer a alguien que tuvo una suposición pero murió antes de que se realizara. Permíteme decirte, la muerte no termina la vida. El mundo no deja de ser en el momento en el tiempo en que tus sentidos dejan de registrarla. En cambio, eres restaurado a la vida para continuar tu viaje, y tus sueños, no realizados aquí, se realizarán allí. No puedes detenerlo, pues la imaginación siempre está creando la realidad. Cuando mi hermano, Lawrence, estaba saliendo de este mundo, le dije a mi cuñada que había matrimonio en el próximo mundo y ella, en un tono muy ligero, dijo, no quiero ir ahora, pero ¿crees que Lawrence estará esperándome para que nos podamos casar de nuevo? Bueno, le respondí en el mismo tono ligero, diciendo, Dios es misericordioso. Lo dejaré así y puedes dar cualquier interpretación que quieras respecto a lo que he dicho. Pero imagina a dos personas que han pasado su vida peleando como gatos y perros, queriendo perpetuarlo. No. Dios es misericordioso. Realmente lo es. Una vez que has experimentado un estado infeliz, tendrías que ser un estúpido idiota para repetirlo. Pero después de la resurrección no hay casamiento ni se da en casamiento, pues estás por encima de la organización del sexo, más allá de ella. Ahora, entremos en el silencio.